Muy bienvenidos, hermanos. Doy una cordial bienvenida a nuestra clase número 12, que hoy vamos a analizar capítulo 12 de Primera Corintios y también el capítulo 14, los dones espirituales y el culto en público, donde también analizaremos en el capítulo 14 los dones, pero relacionados al culto público. Ahí analizaremos también el don de lengua más la profecía. Desde ya, muy bienvenidos todos. Compartiendo aquí, voy a pedir a mi hermana Sonia Alarcón, de Valdivia, y que está ya que hay temporada ya, al menos ore por nosotros, que la palabra de Dios acá siga corriendo. Así que hermana Sonia, guíanos en la oración, que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, hoy día podamos disfrutar de esta clase sumergiéndonos en la palabra del Señor. Amén, pastor. Señor, te damos gracias por estar reunidos aquí en tu nombre, Señor. Gracias, Señor, porque tú vas a usar al pastor con el don de la palabra, Señor, para aprender un poco más de la Biblia, Señor. Te damos gracias, Señor, por este día, por la salud, por la vida, por la familia, Señor. Entonces, Pedimos, Señor, que te quedes junto a nosotros, Señor, para todas las personas que estamos aquí presentes mediante Zoom, los que se encuentran en YouTube, Señor, y todas las personas que escuchan de tu palabra. Te pedimos que tú nos guíes, Señor, y que este tiempo, Señor, se mejore para poder estar con el internet que se requiere, que se nos corte a cada momento, Señor. Te pedimos que te quedes junto a nosotros, Señor, ahora y siempre. Todo esto te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. amén. Muy bien. Hoy corresponde traer leído el libro El enrejado y la vid, el capítulo número 6 del libro que estamos complementando al estudio. Así que quiero, si alguien del panel ahí puede compartir o alguien presencial acá también, de la lectura que hemos dado ahí, porque vamos leyendo un capítulo y como nosotros haciendo un paralelo y también aplicando a la iglesia del siglo XXI y analizando el problema también de Primera Corintios, pero también haciendo un contraste ahí. Así que bienvenidos que se están llegando ahí en el panel, así que todos a participar. Felipe, Amén, pastor. sí, no te veo. Ahora sí. ¿Ahora? Ahora Ahí sí. 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 Ya. Les comento un poco del libro, hermano. El libro lo he leído bastante rápido. No comencé los días que usted me dijo, sino los que ya llevo. Fue mejor comenzarlo más tarde. Así lo entiendo todo de corrido. Y no voy pausando día tras día. Así que me leí todo recorrido entre ayer y hoy día hasta el capítulo 6. Y me ha gustado mucho el libro. Y el capítulo 6 trata la esencia de la capacitación. Ya, Donde así se llama el capítulo 6 del libro. ya. Me ha gustado harto porque es como vemos en la iglesia la necesidad de capacitar y no solo se mencionaba en el libro no solo uno se capacita en seminarios en, o estudiando teología algo parecido eh, o no estudiando teología o algo parecido en el mismo seminario, sino la necesidad de capacitarnos nosotros en la iglesia, como es lo que estamos haciendo ahora. En la necesidad de la iglesia cultivar la vid y también los discípulos son los que hacen discípulos también. Eso es lo que yo podría comentar. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. Eso es lo importante, la capacitación. Entonces, haciendo discípulos, ¿ya? Más que, porque a veces se habla como que discipular solamente cuando tiene que ver con las personas que se van a bautizar, pero todo esto tiene que ver con el discipulado de la iglesia. Todo este paquete, todo este programa que estamos trabajando, analizando o estudiando la palabra es un discipulado que va de menos a más. Así que el próximo martes, alguien se ofrece traer leído el capítulo 7 y comentarlo así como lo hizo Felipe ahora.
Algo sencillo, ¿no? Un resumen cortito. Muy bien, vamos avanzando. Vamos a ir avanzando. Bueno, estamos en la serie de Primera Corintios, una exhortación divina frente a una iglesia desordenada, ¿cierto? Esta iglesia está allí mostrándonos cómo el desorden parte y sigue el desorden todo en el capítulo, y cómo el apóstol de una y otra manera, en esa mirada pastoral, viene corrigiendo a la iglesia, ¿cierto? Y al ver hoy día, Primera Corintios, también había problema de los dones espirituales allí en Corintios, ¿ya? ¿Qué podemos decir así como rasgo general? Que los corintios, por diferente entendimiento de los dones, estaban desuniendo a la iglesia al pretender gozar de cierta jerarquía por las clases del don que tenían, por los dones extraordinarios. Se consideraban superiores a los demás. Por ejemplo, yo hablar en lengua, por ejemplo, miraba en menos al que no hablaba en lengua. Dígame que eso hoy día también no sucede. Me recuerdo que también hay iglesias que para ser pastor tiene que el pastor hablar en lengua, si no, no puede ser pastor. ¿Ha escuchado eso, hermano Luis, o no? ¿Ah? Sí. Entonces, con respeto a nuestras iglesias, no vamos a dar nombre, pero a hermanas, hermanas de nuestra, acorde a nuestra también línea, llamémoslo así, cristiana, llamémoslo así, afines nuestro también, que opinan en ese sentido. Entonces, eso se da. Entonces, la jerarquía de los dones. Y a veces también en los ministerios de la iglesia no hay ningún ministerio más, ni hay ningún ministerio menos. Todos son importantes dentro de la iglesia. Amén. ¿Ya? Aún el ministerio pastoral, si bien es cierto, tiene que ver con el presidir, pero es parte de la iglesia. Entonces, todos los dones son regalo de Dios, también, regalo de Dios, o dones que Dios ha entregado a la iglesia para la edificación del cuerpo de Cristo. No es para mí mismo. Entonces ellos estaban acá, los dones deberían ser usados para el enriquecimiento de la iglesia, para la edificación de la iglesia, pero lo estaban haciendo para su propia jactancia y lo estaban haciendo en el sentido personal. Entonces los problemas que estaban surgiendo, de allí Pablo ataca este problema que habían hecho sobre los dones, para donde ponen un fin en sí mismo, ¿ya? Para sí mismo. Estaban orgullosos de de tener esos dones y habían sobrevalorado ciertos dones más que otros. Los dones más apreciados eran los más espectaculares y no los más útiles. Y su ejercicio producían envidias, vanidades y divisiones dentro del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquí el apóstol Pablo hay una preocupación de él y bueno, cuando empieza a describir ahí en el capítulo 12 la ignorancia que había en los dones. No quiero, hermano, que ignoréis acerca de los dones. Por lo tanto, había una tremenda ignorancia. Entonces, el argumento paulino que hace en el capítulo 12 es que el propósito de los dones es que para la edificación de la iglesia. Eso es lo que hace en el capítulo 12. El capítulo 13 habla que los dones espirituales hay que ejercerlo con amor. Por eso habla, dedica todo un capítulo 13 que la próxima semana vamos a ver toda la multiforme gracia de amor que tiene ese don ágape, que es, en otras palabras, el amor de Dios. Y el capítulo 14 da un valor relativo a los dones espirituales que son útiles para la iglesia en los cultos públicos y cómo también deben hacerse estos para todo con sabiduría. Hay una solución que hace en cuanto a esto Pablo. Los dones espirituales son indispensables para el crecimiento de la iglesia. La forma como la iglesia se edifica es a través de los dones, pero no debemos olvidar que el mismo quien reparte el que, como él quiere, como dice su palabra, amén, por medio de su espíritu. Entonces, lo que tenemos que ver cuando ya cerremos esta clase de hoy, llegar a una aplicación donde los dones son herramientas de trabajo, sirven para edificar la iglesia y no son señales de bendición o señal de aprobación para mi vida personal, sino todo lo contrario,
es para la edificación de la iglesia. Muy bien. ¿Algún comentario antes de y partir con la lectura bíblica? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Muy bien, vamos a entrar de lleno a la lectura, el capítulo 12 de Primera Corintios. Y vamos a ir analizando el capítulo. Si usted se da cuenta que cada vez que avanzamos o leyendo, nos hemos dado que nos hemos, si nosotros nos diéramos todo este tiempo para analizar en profundidad esto, llevaríamos más tiempo estudiando. Dice así el texto. Hermano Luis, ¿nos ayuda en la lectura? Para que lo escuchen y también lo... Sí, también, ¿no? Mejor. Otra versión, vamos. Y ahí ¿alguien tiene la Reina Valera en el panel para que también hagamos dos lecturas en esta tarde? Del Tengo capítulo la Reina 12. Valera contemporánea, pastor. Ya, por favor. Y entonces vamos a leer desde el capítulo 12 verso 1 al verso 11. ¿Ya? Dos lecturas vamos a tener. Ya, comprensión lectora. Fuerte mano para que lo escuchen ahí. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben que cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados a rendir culto a ídolos mudos. Por lo tanto, quiero que sepan que nadie que habla por el Espíritu de Dios maldice a Jesús, y nadie puede decir que Jesús es el Señor excepto por el Espíritu Santo. Hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos. Hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de manera diferente, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. A cada uno de nosotros se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. A uno el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios. A otro el mismo Espíritu le da un mensaje de conocimiento especial. A otro el mismo Espíritu le da gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad. A uno le da el poder para hacer milagros y a otro la capacidad de profetizar. A alguien más le da la capacidad de discernir si un mensaje es del Espíritu de Dios o de otro espíritu. Todavía a otro se le da la capacidad de hablar en idiomas desconocidos, mientras que a otro se le da la capacidad de interpretar lo que se está diciendo. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye todos esos dones. Solamente Él decide qué don cada uno debe tener. Amén. Amén. Bueno, gracias, hermano Luchito. Linda ¿cómo dice la NTV? Te va. Bien. ¿Tú tienes la NTV o no? Ya. ¿Puedo ocuparla cuando? Sí. Ya, hermano Felipe, ahora te toca a ti. Si puedes abrir tu cámara también para que te veamos. Ahí está. ¿Hasta qué versículo era, pastor? Todo el Del capítulo capítulo 12 del 1 al 11. del 1 al 11. Ya. Capítulo 12 del 1 al 11. Leo en el nombre del Señor. Dones espirituales. Hermanos, no quiero que ignoren lo relacionado con los dones espirituales. Ustedes saben que cuando no eran creyentes eran arrastrados hacia los ídolos mudos. Por tanto, quiero que sepan que nadie que hable por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús y que nadie puede llamar Señor a Jesús si no es por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
hay diversidad de actividades, pero Dios, que hace todo en todos, es el mismo. Pero la manifestación del Espíritu le es dada a cada uno para provecho. A uno el Espíritu le da palabra de sabiduría, a otro el mismo Espíritu le da palabra de ciencia, a otro el mismo Espíritu le da fe y otros dones de sanidades, a otros más el don de hacer milagros, a otros el don de profecía, a otro el don de discernir los espíritus, a otro el don de, de diversos géneros de lenguas, y a otro el don de interpretar lenguas. Pero todo esto lo hace uno, y el mismo espíritu que reparte a cada uno en particular según su voluntad. Aleluya. Amén. Como dice, acá en la la otra dice, a cada uno en particular, como él quiere. Ahí dice, según su voluntad, y acá, como dice, termina el verso 11, 11, 11, final. Entonces, al final, dice, solamente Él decide qué don cada uno debe tener. mira, solo él decide. Dios, no nosotros, no nosotros. Interesante, interesante el planteamiento, ¿ya? Eh, es importante cómo la palabra va aclarándonos, y la iglesia hace todo lo contrario, todo lo contrario, todo lo contrario. Inclusive en Corintios ya se viene corrigiendo, y hoy día también vemos esta parte que a veces lo emocional muchas veces nos juega en contra. Sí, a veces nuestros cultos son más emocionales que racionales. Entonces, el culto de Dios es el culto que Dios revela a través de su palabra, cómo hacerlo, no como yo quiero, ¿ya? Porque a veces, recuerdan que el otro día le daba el ejemplo de Jesús, ahí cuando él preguntaba, ¿qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Mucha opinión, y mucha opinión, confusión. Pero después le dice Jesús, ¿qué dicen pero ustedes, qué dicen de mí? Y ahí dice Pedro, tú eres el Cristo. Y ahí dice, no te lo reveló carne ni sangre, mi Padre que está en los cielos. Bien, de Dios viene la revelación, siempre viene la revelación de Dios. Entonces la iglesia hoy día también debe mostrar esta revelación de cómo adoramos a Dios. Dios nos da la pauta, tenemos aquí, inclusive para todos los músicos, los que coordinan, todos debemos saber parte de lo que implica los dones, el servicio, el culto a Dios. Así que a lo mejor podemos tener habilidades, pero es importante cómo el Señor nos entrega. Acá dice, Dios capacita a su iglesia con dones sobrenaturales para hacer la obra. El Espíritu Santo se manifiesta de forma variada y múltiple. Ahí sabemos que también en Primera Pedro también dice que nosotros recibimos los dones, dice, de la multiforme gracia de Dios, ¿ya? Esa multiforme de gracia de Dios se manifiesta de distintas maneras. Los corintios malinterpretaron la forma como el Espíritu Santo trabaja a través de las personas. Debemos celebrar adoración a Dios en el Espíritu, pero no quitar hacerlo en orden y con decencia. Entonces, a veces la gente no entiende nada cuando hay manifestación, desorden. Entonces, lo que más el Señor aquí habla, el orden, porque Dios es un Dios de orden. Amén. Amén. Vamos a entrar aquí en analizar definición de estos dones que están. Pero antes de entrar a la definición de los dones, interesante ver lo que dice el verso 1. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones. Sabéis que cuando eres gentiles, dice, se os extraviaba llevándonos como se os lleva a ídolos mudos. Eso es lo que está pasando también en los cultos, como que también no había ni una diferencia entre la adoración pagana y la adoración cristiana. Y a veces de repente esta fusión de repente de cosas de lo que cree la creencia, está la creencia popular más la fe cristiana, la juntamos, a eso se llama sincretismo, ¿ya? El sincretismo muchas veces está. Entonces, eso, ojo, cuidado. Por tanto, dice verso 3, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie que puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Y aquí vamos a ver en los versos, mire, si ustedes pueden observar, hermana, ahí la que están en el panel, me gusta que participemos. En el verso 4, 5 y 6
¿quiénes están allí como gestores de los dones del Espíritu Santo? Si alguien me puede responder el panel, después de acá pregunto. ¿Quiénes están iniciando todo esto? Porque Pablo aquí está colocando, haciendo teología. Verso 4, 5 y 6. Tiene que partir en Dice algo. el Ya, ¿quién más? Señor Dios, Ya, muy bien. el Espíritu. El Señor Dios y el Espíritu. Aquí yo tengo una traducción de Reina Valera 1960, pero de los Gedeones. Ya, ya. Dice en el verso 4 habla del Espíritu Santo, ¿cierto? En el 5 habla Sí, del Señor Jesucristo y en el verso 6 habla del Dios Padre. En otras palabras, el Dios Trino, ¿ya? Revelándose, y por eso Pablo parte con Dios, que este Dios Trino, en unidad, Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo, la iglesia tome el modelo divino y no esté dividida por dones, sino que mantenga la unidad, ya que Dios es la referencia para la iglesia. ¿Se explica? ¿Se entiende? No parte por Corintios, parte por Dios. Entonces, dice el Espíritu, dice, ahora bien, hay diversidad de dones. Entonces, la multiforme gracia de Dios se da allí a conocer por su Espíritu mismo. Pero después dice, hay diversidad de ministerio, y allí cuando está llevándonos a esto, apunta a esto tan especial que debemos agradecer al Señor porque interesante cómo Dios lo ve. Entonces, como Él es el dueño de la viña, Él sabe, amplía los ministerios, el Señor dice que nosotros, al estar el Señor en nuestra vida, Él abre camino para entender esas necesidades donde tenemos que trabajar. El Espíritu Santo reparte dones, pero el Señor Jesucristo es el que dice, bueno, aquí está, porque Él es el Señor de la iglesia. Pero dice ahí en el verso 6 operaciones. Quien da el poder para ejecutar esos dones es el Dios mismo. Es decir, eh, diversidad de dones, diversidad de ministerio y el poder, cuando dice, y la diversidad de operaciones. La operación se refiere al poder de Dios. Cuando acá lo hacemos todo en el poder de Dios, no en nuestra carnalidad, no en nuestra naturaleza humana, sino que todo lo hacemos en el poder de Dios. ¿Ya? Amén. Para probar eso, me gustaría que alguien del panel, no sé, hermana Andrea, que veo ahí, hermana Andrea, pueda buscar 1 Pedro, capítulo 5, para probar eso, y 1 Pedro, capítulo 5, verso, te digo al tiro, porque habla de la multiforme gracia de Dios, le digo al tiro inmediatamente, verso, es el verso 4, capítulo 4, verso 10 y 11. Por favor, hermano. Primera Pedro 4, versos 10 y 11. Ya, pastor. Leo en la NTV. Ya, ¿quién? Dice, Dios de su gran variedad de dones espirituales Ya, les ha mire, dado un don, les ha dado un don a cada uno de ustedes. a cada uno, mire. Úsenlos bien, úsenlos bien para servirse los unos a los otros. ¿Has recibido el don de hablar en público?
Entonces habla como si Dios mismo estuviera hablando por medio de ti. ¿Has recibido el don de ayudar a otros? Ayúdalos con toda la fuerza y la energía que Dios te da. Así, cada cosa que hagan traerá gloria a Dios por medio de Jesucristo. A Él sea a Él sea toda la gloria y todo el poder por siempre y para siempre. Amén. Ah, sí. Amén. Hermano, no debe haber jactancia en Amén. nada en nosotros, para nada. Cada culto, si te Amén. salió bien o si se te cortó la cuerda, si lo hiciste para el Señor, amén, pues, pero pasó un chascarro. Pero tú te preparaste para el Señor, pero se cortó la cuerda, está alabando al Señor, o se cayó el sistema de la energía. Seguimos alabando al Señor, ¿cierto? Entonces dice acá, bien interesante como dice acá en la Reina Valera, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. ¿Así dice, cierto? Multiforme gracia, como Dios en esa multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Ahí está, pues, las operaciones, el poder de Dios, ¿ya? Que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos, ¿ya? Hoy día, por ejemplo, vemos mucho esto de los dones de los profetas. Oh, yo tengo el don de profecía o el don del pastor acá ya. Y a veces de repente eso trae jactancia, jactancia. Y lo único es un regalo de Dios, ¿no? Pues, un regalo de Dios. Hermana Angélica, Perdón, esa versión que estaba leyendo la hermana Andrea, ¿cuál era? Dijo, NTV la NTV, y perdón eso era en Primera de Pedro, 4, 10 y ya, 11. 10 y 10 11. y 11. Sí. Muy bien, hermano. NTV, de cuadro, Pedro 10 y 11. Sí. Muy bien. Ahora viene la definición de los dones. Si usted ahí observa, ya se entendió esto de Dios. Ahí, ¿vieron en el pasaje a Dios ahí? Los tres, Dios en trino, a pesar que la palabra Trinidad no sale en la Biblia, pero aquí uno ve en forma explícita que Dios está obrando como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Parte de como Espíritu Santo, Señor y Padre, cada uno de ellos. No, yo tengo bueno, yo lo he visto en otro lado. ¿Ya? Yo he visto cuando las cosas me salen del sitio. Por Sí, ejemplo, lo mismo que usted estaba hablando, que es cierto, los dones son para la edificación de la iglesia. sí, Ahora, igual, como dice usted que los dones son para gloriarse. Pero hay sí, que tener cuidado porque muchas veces los cultos se notan. sí, Por ejemplo, a mí me pasó una vez que me pasaba varias veces, pero yo vi una vez un culto hasta que chico, empecé a mirar de arriba, empecé a mirar, se ponía las gafas, sacaba, miraba así como bien, ¿sabes? Culto no pudieron realizar el culto bien. Yo no sé qué pasó ahí, pero lo vi con otro lado. sí. Cuando las cosas no salen bien, más allá que se corte la cuerda, la guitarra, ¿cierto? Pero a veces no coinciden incluso hasta cuando cantan. Como que el culto se... Algo pasa que no... Ah, sí, sí, Porque hay que tener bueno, las cosas hay que... Con la vanagloria de los hombres, no es exactamente. posible. Sí, A veces, bueno, el Señor a veces yo creo que le cuesta, cuando las cosas no están bien, a veces lo pasa. Cuando un tito como la predicación, barca todo, todo lo bueno. sí. Entonces, harta, porque en la iglesia hay mucha variedad multiforme, por ejemplo, en una consejería, también en un discipulado, tantas cosas, en una visitación, tantas cosas. La iglesia está realizando distintas labores. Entonces, frente a eso, el Señor ahí te enseña de cómo trabajar bien y darle siempre la gloria al Señor. Muy bien, vamos a hacer estas preguntas que aparecen en el texto, ¿no? Leímos esto, dice, los dones del Espíritu Santo. ¿Quiénes son los que realmente pueden declarar a Cristo como Señor? Según
en los versos 1 y 3? ¿Quién, según el texto que acabamos de leer? ¿Quiénes son los que realmente pueden declarar a Cristo como el Señor? Nosotros, sus hijos. Según el texto, según el texto. Espíritu Santo. El Espíritu Santo, pues. El Espíritu Santo. Ah, claro. El Espíritu Santo, ahí dice. Sí, el Espíritu Santo, ¿cierto? El Espíritu Santo. Muy bien, el Espíritu Santo. Ahora, los versos 4 al 7, ¿qué tipo de capacitación espiritual recibe la iglesia y quién lo reparte? Y el verso 11 otra vez lo enfatiza. Recién lo dijimos. ¿Qué tipo de capacitación espiritual reciben? Diversidad de dones, diversidad de ministerio, diversidad de operación. ¿Cierto? Eso es lo que dice el pasaje. Somos diversos, pero somos uno. Porque el Señor, a través del apóstol Pablo, toma la anatomía humana, hablando del cuerpo, que tiene distintos miembros y cada miembro cumple distinta función. Y como nosotros estamos más cargados en vez de a veces entender este equilibrio entre lo orgánico y lo institucional, a veces nosotros más quedamos en lo institucional, le decimos, ¿qué cargo tiene usted, hermano? Y si nosotros somos fieles al texto, hablando de la anatomía humana, ¿el ojo cumple un cargo o cumple una función? ¿La boca cumple un cargo o una función? Entonces, interesante cómo vamos Función, desarrollando los la ministerios. Y función, dice Juan por acá. a veces de repente, en vez de ser una función, No, por acá. es una carga. Por eso mucha gente terminan desertando porque es una carga. En vez de ser una bendición, servirte, Señor, porque esto solamente viene de ti. Yo tomo esta herramienta que me da para cumplir tu tarea, ¿cierto? Muy bien. Describa los 9 Pastor, dones. una pregunta. En la pregunta número 2, ¿qué tipo de capacitación espiritual recibe la iglesia y quién lo reparte? Exactamente, no reparte. Aquí en el 4 y en el 7, De 4 al 7, hermano. el 4 del 4 al 7 o el 4 y el 7. No, Del del 4 4 al al 7. 7. Hace una raya ahí. Al Y 7. después saltamos una Ya, coma sí, sí. al 11. Sí, del 4 al 7. ¿Te gusta lo lee de nuevo, hermano? Me gusta cuando la gente enfatiza. Me encanta cuando enfatizamos y entre nosotros, todos en comunidad, vamos haciendo la clase. Sí, es que esto, por ejemplo, aquí está tan interesante porque nunca me había dado cuenta que en estos versículos nomás, claro, está claramente manifestada la unidad pues, de nuestro Dios Trino, el Exactamente. Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Claro, y como usted decía, esto es la función, por la función de nosotros como cuerpo de Cristo en unidad, cómo tenemos que funcionar espiritualmente. Sí, exactamente. Qué lindo esta riqueza, pues, hermano. Qué lindo poder estudiar. Por eso, quienes ejercemos el ministerio, cada día debemos profundizar más en la palabra. A veces vemos más lo externo, pero es importante, yo valoro aquí la gente que está capacitándose. Cada hermano debe estar en un estudio de la palabra, cada hermano debe estar orando, ser parte de la comunidad. Entonces, eso ya es un buen indicador para una iglesia saludable. Sí, porque imagínense que en el 7 que ¿Perdón, dice, hermano? empero a cada uno les dada manifestación del Espíritu para provecho. Es decir, que nosotros cuando pensamos en la manifestación del Espíritu, no lo pensamos en la unidad de los dones que han sido repartidos, po.
Sí, sino que estamos como esta percepción que tenemos de la manifestación como algo extraordinario, digamos, y no sí, como algo cotidiano en nuestros cultos. A eso es lo que trato de sí, explicar. sí. Por Sí, ejemplo, es que me llamó mucho la atención esa versión que leía la hermana Andrea de Pedro, que decía, el que tenga como esa capacidad dada por Dios de hablar, simplemente el hablar que hable, dice la palabra. sí, Como que no ve uno eso como el hablar eh, conforme a la palabra como un don. exactamente. Es que nosotros estamos más llevados por el lado místico. Entonces, eso, Exacto, eso, el eso lado es. místico queremos buscar. Por ejemplo, toqué esta mesa, toqué esta pared, no sé, pues, entonces, o esta silla. Entonces, ese lado místico, nosotros estamos ahí. Pero eso, el Señor no va por ese lado. El Señor va lo natural, lo normal. Nació en un pesebre, el Hijo de Dios se encarnó, caminó en los caminos polvorientos de Palestina. Así es nuestro Dios. El Emanuel. Bajó. Pero nosotros, es como, en los dones, como nos eleva un estatus. Y eso es lo que está pasando en Corintios. Como tenían todos los dones. Y uno parte y dice, nada falta en Corintios, pero no estaba el amor. Por eso, sin malo carretilla. Mucho ruido, pocas nueces. Mucha lluvia, pero mucho trueno, poca lluvia. Ahí está. Mucho trueno, pero poca lluvia. Es un refrán popular. ¿Cuántas iglesias hoy día? Harto show, harta bambalina, hartas luces, pero a veces como que eso es presencia de Dios, ¿no? ¿Ya? Entonces, hay una canción que cantan una canción folclórica que decía, eh, saca a Dios de los templos donde le encerraron tantos años, déjalo libre en las plazas y también en el mercado del pueblo, porque Dios no es un Dios muerto. Y si estás, lo canta Charlie Busto, y si pensáis que está muerto, estás equivocado, equivocado estás. Dios es un Dios tan vivo. Hermano Luis, tú estabas interviniendo justo a la hermana Angélica. ¿Qué dijiste? ¿Para qué te... No, el problema que no me pasa, que tampoco hermanos de iglesia, así con y Sí, lamentablemente hoy día ha sido un gran problema en YouTube. Prefieren buscar un tema de otro lado, escuchar, aprender sí, y no en comunidad. exacto. Eso es lo que pasa. Ahí va el tema de la hermandad. Probablemente, no, Sí. Vamos a describir ahora los nuevos dones que están ahí para seguir trabajándolos. Pueden interrumpir, la idea es hacer preguntas. Muy bien, vamos a trabajar las definiciones de los dones que están en su Biblia. Muy bien, vamos a hacer partícipe. Vamos a definir el primer don que aparece ahí. ¿Quién no ha participado? A ver, hermano Alfredo, el don de la palabra. ¿Qué es? Dice allí el verso, porque el verso 8 dice, porque es dado por el Espíritu palabra de sabiduría. Ahora la definición ahí, perdón, está tapado la... ¿Ustedes alcanzan a ver? ¿Alguien puede leer primero ahí, hermano? Porque acá tenemos tapado con el Zoom. Después le damos al hermano Alfredo y después hermano Héctor y hermano Luis las definiciones. Vamos a trabajar. La palabra de sabiduría Ya, consiste gracias. en una expresión espiritual que brota en un momento determinado por el espíritu, revelando de forma sobrenatural la mente, el propósito y las vías de Dios aplicada a una situación específica. Exactamente.
¿Usted le ha pasado de repente que, por ejemplo, va a venir el culto o de repente anda uno en situaciones complejas y de repente escuchó la prédica o un hermano le habló en las cosas, hoy sabe esto y tú me llamaste y justo pasó esto? Pero no, uno no anda con, sino que el Señor mueve nuestra vida y si uno se acuerda de un hermano o de repente le hizo una situación o sabe quiero orar por ti. Y hoy dije, justo estoy desorientado, pero te dijo una palabra de sabiduría y justo a lo mejor estaba confundido en tantas cosas, pero el Señor usó a esa persona trayendo esa palabra de sabiduría en una consejería, en una orientación, en la misma prédica también. ¿Ya? Como el Espíritu Santo. Y fíjese, todo va a ser, todo coincide con lo escrito, con la palabra del Señor. Bueno, en el tiempo temprano de la iglesia no estaba el Nuevo Testamento, ¿ya? No estaba el Nuevo Testamento. Entonces, allí obviamente habían manifestaciones realmente y no estaba, después se cerró el año 100 se cerró el canon. Ya después, como dice Apocalipsis, el que añade o quitare, dice, el Señor traerá juicio con aquellos que añaden a la palabra del Señor. Entonces ya el canon se cerró. Entonces ahora nosotros vamos al canon bíblico, a la palabra del Señor. Y todo lo que tenemos que hablar conforme a la palabra de Dios. Muy bien. Número 2. Ahora, hermano Feo. La palabra de ciencia es una revelación sobrenatural de información sobre una persona o una situación, dada con un propósito concreto, que usualmente tiene que ver con una necesidad inmediata. Sí, parecido a lo anterior, ¿no? Entonces, palabra de ciencia, de conocimiento, ¿ya? Porque esto mismo, ahora lo mismo que dijo la hermana, mira, lo mismo que dijo la hermana Angélica, ahora, pues, eh, ella, ¿cuántas veces leyó el texto? Pero estudiando en comunidad provoca más, más ciencia de la palabra, pues. Conocimiento. Exactamente lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Y ¿cuántas veces uno se atraviesa con este pasaje, pero va a un estudio en comunidad, wow, es decir, prendió la ampollita. Angelita dijo, Así no es, hermano, ¿no? Ya, Así es, pastor. Lindo, exactamente. lindo, lindo. Sí. Por eso lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, eso todo va encajando, se cruza con lo revelado, lo revelado. Entonces, por eso después uno dice amén. A eso también la iglesia no debe decir amén por cualquier cosa. Amén. ¿Ya? Amén. A veces de repente tenemos esta multilla de amén, pero no, yo confirmo la palabra. Amén. O Jesús cuando decía, de cierto digo, amén, 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 por confirmar la palabra. El amén es eso, confirmar la palabra. Ya, ahora seguimos con la siguiente definición. Hermano Luis, Fe. ¿qué es el don de fe? El don de fe consiste en una confianza sobrenatural que no alberga la más mínima duda en torno al asunto de que se trata. Ya. Miren, yo, por ejemplo, he tenido hermanos que frente a una situación que de repente uno viene en el misterio. De repente uno se encuentra en un callejón sin salida, de repente dice, no, pero vamos a salir de esto. Por ejemplo, tiempo atrás, estaba en otra iglesia, se fueron varios hermanos y por ejemplo dijeron, no, bueno, aquí está mi esposa ahí presente. Se fueron los hermanos de peso, pensaban que esos hermanos que dan más plata. Y mi tesorera estaba muy angustiada, pastor, me dice, ¿qué vamos a hacer con su asignación? Hermana, le dije, tranquila, usted como tesorera, yo alabo al Señor por su gestión, le dije, y alabo al Señor por su preocupación. Pero sabe, hermana, en este momento yo tengo fe que el Señor va a proveer. Pero se fueron los hermanos de peso, los hermanos que da un mal concepto de peso, como que poniendo la mirada en los que tienen más lucas.
No, eso en lo no, económico. no sé. Yo dije que uno no debe mirar eso, debe mirar al Señor obrando a través de las personas nomás. Entonces, y sabe, el otro mes llegaron varios hermanos y por ahí una familia tenía guardado sus diezmos y lo entregó como retroactivo de un año. Vino, vino a amortiguar todo eso incierto que venía los meses siguientes. Y yo dije, ve, hermana, esto pasa. Y puede pasar en un momento, de repente hay gente que tiene fe en este momento, en una situación de ministerial, y eso pasa día a día. ¿Y cuántas veces usted también, o yo como pastor, o de repente acompaño a los hermanos en situación de crisis? He estado con gente con situaciones complejas. ¿Y qué pasa con una palabra, una oración? La gente Reacción. reacciona, reacciona. Entonces, todo está claro. Muy bien, sigamos, hermano Héctor, los dones sanidad. Amén. Defina los Voy a dones. leer allá, aquí. No, pues Ya, es que ya está definido. ya. Acá está enunciado solamente el Dice, concepto. ¿el 4? El 4 sí, fuerte, para que le escuchen la hermana ahí del panel y el hermano Felipe. Los dones de sanidades son aquellos mediante los cuales Dios eh, concede sanidad por el Espíritu. Amén. Los dones de sanidades, ¿ya? Son aquellos por los cuales concede sanidad por el Espíritu. Fíjese, hay gente que ora por los enfermos, nunca se imaginó, pero a lo mejor oró y las personas se sanaron. Y no, a lo mejor no lo hizo acá, pero a lo mejor, mira, sabe, yo orar por ti, y oró, y el Señor obró en esa persona y fue sano. Y la sanidad, acá se habla de forma plural, ¿se acuerda? De sanidades, no de sanidad, de sanidades. Son aquellos mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu. ¿Ya? Siempre en el mundo evangélico se habla más de sanidad física, siendo que nosotros cuando vamos al Nuevo Testamento, habían milagros o sanidades, bueno, hacer milagros. ¿Se acuerdan que también estaban los lunáticos? ¿Ya? También estaban los enfermos y también estaban los endemoniados. Es decir, no todo es demoníaco, no todo es lunático, no todo es diabólico. En algunas cosas va a ser diabólico, en algunas cosas va a ser lunático, en algunas cosas es netamente es una enfermedad. Entonces, sumando y restando, y teniendo el discernimiento espiritual, no hay que confundirse con lo que uno está haciendo. Entonces, es importante trabajar la sanidad del alma de las personas. La gente comúnmente, sería lindo terminar los procesos de consejería cuando la gente comienza. Y uno podría decir, ¿sabes? Le damos el alta, hermano, hermana, pero ¿sabe? Toda la gente viene solamente cuando, como la consulta, ¿no? ¿Quién me va a decir, pastor, qué acá? Como de repente decir, voy al psicólogo por si acaso, ¿no? Y Claro. si me piden un diagnóstico, ya voy a tener una receta ahí o una información del terapeuta. Pero la mayor parte, la gente no termina su proceso cuando hay crisis en la vida y sería bueno decir, ¿sabe, hermano? Usted lo declaramos sano emocionalmente, o en ese caso, o por ser lunático, sano en esta área, o Dado de sano en la parte física, o si hay un espíritu, pero para el creyente eh, puede ser influenciado, no, pero para el inconverso puede ser una posesión. Muy bien, ¿vamos bien? Vamos bien, Amén. ya. Y ahora voy a pedir a alguien del panel, a quien está ahí en el panel, que me lea el número 5, el don de hacer milagro. La que no ha participado. Daniela, después van a Montserrat. ¿Cómo definimos el don milagros? También está en plural. ¿Cuál versículo, pastor? No, la definición número 5, el don de hacer milagros. Es que no estoy en la pantalla. A ver. Yo lo Ya, puedo leer.
punto Ya, 4 hermana dice, Montserrat, puede leer. son aquellos Ya. mediante los cuales Dios concede sanidad por el Espíritu. Es el número 5. 5. Es una manifestación de poder que sobrepasa la acción ordinaria de la ley natural. Es la capacidad otorgada por Dios para hacer algo que no puede realizarse por medios naturales. Por ejemplo, cuando el Señor resucitó, cuando, cuando convirtió el agua en vino, todo esto también, o cuando este tema cambió la tempestad, cuando Elías oró para que no lloviese y después oró para que lloviese, eso tiene que ver con eh, el tema de esto de los milagros, en la alimentación de los 5.000, el flujo de sangre y todo esto. ¿Lo va entendiendo? Muy bien. ¿Se entendió, hermanos? La definición. Pasamos al siguiente. Hermana Monserrat, ahora sí puede leer el número 6. Ya, la profecía es una revelación divina de parte del Espíritu que edifica, exhorta o consuela. Ese es el don de la profecía. Bueno, cuando lleguemos al capítulo 14, vamos a entender un poco más qué es la profecía, que hoy día también se malinterpreta por un sesgo por el lado de una mirada más denominacional que bíblica. Muchas veces nosotros más interpretamos la Biblia desde la óptica denominacional que interpretar la Biblia desde la mirada de la visión bíblica. ¿Ya? Hermano Felipe, levantó la mano. Pastor, yo tengo una duda hace rato, desde que entré a la universidad. Me encontré con un pastor del que era encargado del grupo de la universidad y una vez dijo que habían como 5 ministerios o 5 llamados en sí, que era el de maestro, profeta, apóstol, pastor y se me olvidó uno más. Lo que dice Efesios Sí, capítulo algo así, 4 pero versículo 11 dice, el mismo constituyó a algunos apóstoles, profetas, evangelistas, sí. pastores y maestros, para Mi edificar el duda cuerpo de es Cristo. que, como siempre se malinterpreta, como dijo usted, el tema del profeta, que uno dice ser profeta en sí, eso, ¿hay algo que no corra todavía hoy día como profeta, apóstol, o sigue corriendo eso mismo hasta el día de hoy? Eso bíblicamente no. Ya, Eso nació ahora el año 90. sí, El año 90, hace 30 años atrás, ¿no? Pues, estos movimientos. Así que no sí, debemos descartarlo porque más de 2000 años atrás nadie se declaraba profeta apóstol. sí, Si tú revisas la historia de la iglesia, revisando la historia de la ya. iglesia, mirando la historia de la iglesia. Gracias, pastor. Sí. Entonces, hace 30 años atrás comenzó el movimiento apostólico y profético, hablando un poco de la historia, mirando la historia del- de la iglesia. Muy bien. Ya. El 7, hermana Sonia. Discernimiento de espíritu es la habilidad para distinguir si el motivo o razones que animan a una persona procede de Dios, de la carne o de Satanás. Ok. Es por eso debemos discernir en el espíritu, tener discernimiento de espíritu. Por eso no es estos asuntos a lo que se me ocurrió, eh, lo que se me ocurrió solamente, sino que más bien el discernimiento me permite ver el error, ¿ya? El Señor allí a través la carta de Juan dice, no creáis a todo espíritu, porque no todos los espíritus son de Dios, ¿ya? Es importante el discernimiento. Ahora quiero aclarar un poco acá. Hay el discernimiento natural que cualquier ser humano lo puede tener, ¿ya? Por ejemplo, si usted es gerente de una empresa o usted es parte de la sección de carabineros y está a cargo
de su, De una sección. una sección, usted sabe qué policía, por ejemplo, saca la vuelta. ¿Ya? ¿Se acuerda? Sí, natural. No necesita tener discernimiento espiritual, pero se llama discernimiento natural, que como natural, como cualquier persona sabe. Y de repente los jefes saben quiénes sacan la vuelta o quiénes están allí con el celular, ya constantemente. Eso se llama discernimiento natural. Discernimiento espiritual es totalmente distinto. Es un regalo de Dios para discernir los espíritus, tanto dentro de la iglesia, ya, interno, pero también nosotros nos movemos en un mundo global de tantas creencias. Y ahí tenemos que discernir espiritualmente, porque no todo lo que brilla es oro. Nosotros nos movemos en un mundo espiritual, nos movemos en un mundo donde allí tampoco nos andamos en este sentido de místico, sino que eh, vivimos, como dijo Jesús, en el mundo van a tener aflicción, pero confiad en mí. Yo he vencido al mundo. ¿Hay una mano levantada ahí a la consulta? Sí, la mía, el discernimiento de espíritu, pero por ejemplo, mire, esta es mi duda. Eh, es que este don de discernimiento de espíritu, como que también uno en la iglesia, como que se ve como algo sobre, si trata de entenderme, sobre espiritual, digamos. Sí, también, Porque, sí, por se puede dar. ejemplo, ¿entiende? Porque, por ejemplo, si uno conoce la palabra y alguien está ya supuestamente hablando en lengua, y uno conoce la palabra y la palabra dice que ya el que hable en lengua, si no hay interpretación, hable para sí mismo. Exactamente. Es fácil discernir, pues si está conforme a la palabra, si está hablando realmente conforme al espíritu o conforme a su carne, ¿entiendes? Sí, Pero lo que yo veo es que se sobre espiritualiza también este don de discernimiento de espíritu. ¿Por qué lo digo? Por hechos concretos que he visto. Estaba en una iglesia hace tiempo atrás y bueno, un poco carismática, pues del que la lengua, el que habla en lengua, o sea, que tiene que hablar en lengua, ¿entiendes? mm, Y había una hermana que estaba supuestamente hablando en lengua. Y había una persona que había venido de Argentina y como que confirmó delante de toda la iglesia, por ejemplo, que la hermana estaba hablando en lengua. Pero resulta que nadie más de los que estábamos ahí entendíamos lo que la hermana estaba hablando en lengua, po. Entonces, a eso yo me refiero con una sobreespiritualización del discernimiento de espíritu. Ese hermano se atribuyó el don de discernir espíritu y como que lo dijo así, pero no, pues si la palabra dice claramente, si no entendemos los demás, entonces está hablando bajo la carne y no bajo el espíritu, sí, ¿entiendes? sí, sí. Por eso las tendencias, pues, las tendencias de las corrientes que hoy día siguen, pueden dar caldo cultivo a esto, nada más. Entonces, por eso acá el apóstol, en este de ordenar a la iglesia y explicar que no ignoremos los dones espirituales, pero todo en un punto de equilibrio, todo en un punto de equilibrio, porque no podemos sobrevalorar ciertos dones, sino que el Señor dice cuál debe, como que son los dones rectóricos, llamémoslo así, que también está en la palabra, que nos están allí. Después también vamos a lo que Felipe también lo denunció recién, son los dones que aparecen en Efesios, el mismo constituido de algunos apóstoles, profetas. Ahí vamos a también explicar después. Después viene diversos géneros de lengua. Dice, es el don de hablar de forma sobrenatural en un idioma no conocido por el individuo. ¿Ya? Bueno, hay, nosotros no estamos, el apóstol tampoco está negando que no debe hacerse, sino que eh, debe hacerse todo bien. Bueno, y el que habla, en el capítulo 14, va a decir que el que habla en lengua, se habla para sí mismo, ¿no? En cambio, el que profetiza, edifica a la iglesia, consuela y exhorta. Por eso ahí está citado esos versículos de la profecía. Y la profecía hoy día, entendemos, es la prédica. Vamos a ir para allá.
Entonces, porque si no, volveríamos de nuevo a caer, sobrevalorar otras revelaciones más. Ya, entonces, estaríamos yéndonos, y Pablo también una vez más pone como piso ahí en el libro de Gálatas, dice, eh, allí dice, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio. Si un ángel le habla y no es, sea anatema, dice. O un ángel del cielo viene con estas cosas. Pablo cita eso, un ángel del cielo puede, o llegó esta acá, y tenemos que tener cuidado. Y número 9, la interpretación de lenguas. Es el don de descifrar el significado del mensaje en lenguas a los que escuchan. No equivale a la traducción de un lenguaje extranjero. Interesante ver eso. Bueno, para afirmar, después Pablo, interesante cómo después hay dos fundamentos, tres fundamentos más, que allí para cerrar el capítulo 12, termina diciendo lo siguiente, habla lo siguiente, así como en un cuerpo es uno, verso 12, vamos leyendo juntos ahí, eh, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y todo se nos dio a beber de un mismo espíritu. Fíjense aquí, trasciende naciones, pues sí toca el tema social acá, que no hay diferencias sociales, esclavo y libre. Entonces, lo que más se da en la iglesia hoy día, yo me voy a la iglesia porque allí tengo un roce social, no sé. Entonces, aquí tenemos un otro principio más que Pablo está poniendo acá. Verso 14, así, además el cuerpo no es un solo, además el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijere el pie, ¿por qué no soy mano? ¿No soy del cuerpo? Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, ¿por qué no soy ojo? ¿No soy del cuerpo? Porque eso no será del, porque eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, además estaría, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuera el oído, ¿dónde estaría el olfato? Más ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Según el verso 11, ¿se acuerdan? Como Él quiere, como Él quiso, dice acá en el verso 18. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estará el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios, y aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Bueno, esto se refiere a la parte íntima, cuando está hablando ahí. Ni está pensando Pablo en todo. Por ejemplo, aquí las cosas, todo parte del cuerpo. Mire, y la parte más íntima uno lo cuida más, con decoro, dice. Dice, verso 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembro cada uno en particular. A uno puso Dios en la iglesia primeramente, apóstoles, ahí lo que decía, luego profeta,
tercero maestro, luego a los que hacen milagros, después a los que sanan, a los que ayudan, los que administran, bueno, estos lo administran, los que son tesoreros, aquí están los tesoreros, los que tienen el don de lengua. Son todos apóstoles, son todos profetas, todos maestros, hacen todo milagro, tienen todos los dones de sanidad, hablan todos lengua, interpretan todos. Procurad pues los dones mejores, mas yo muestro un camino aún más excelente. ¿Y cuál es el camino más excelente según aquí el texto que quiere presentar Pablo? ¿Cuál? A ver, acá ya me lo soplaron y acá el público, acá los que están presentes. A ver, están siguiendo la línea, ¿no? ¿Cuál es el camino que presenta Pablo? ¿Lo mejor? Ahí están en silencio. Es triste hablar solo a veces. Ya pues, alumnos, alumnas. Ya, hermano Luis, ¿cuál es el excelente que usted lo dijo? El amor. Ya está en el capítulo Ese. 13. Entonces, es el camino más, lo que allí traslapa, va a ser un traslapo aquí, Pablo, de lo que viene mostrándonos para mostrando un excelente camino. Y la próxima semana vamos a ver ese excelente camino, ¿ya? Por lo tanto, todo tiene. Hermana Andrea, usted es mi asistente, ¿puede leer los chats? Hay 3 mensajes del chat. Amén, pastor. Dice la hermana Laurita, el don de discernimiento nos permite o advierte a reconocer lo verdadero de lo falso, lo que es de Dios y lo que es falso y solo es carnal, humano, y que solo obra de Satanás para engañar y provocar confusión y división dentro de la iglesia. Todo lo que viene de Dios provocará como resultado bendición, unidad, armonía en el cuerpo de Cristo. Es como las personas que deben especializarse en distinguir los billetes falsos de los verdaderos. Amén. Bien, bien, Laurita, gracias. Muy bien. Si usted conoce bien el billete verdadero, inmediatamente va a detectar lo falso. Muy bien, buen ejemplo. Excelente. Muy bien, pasamos a los siguientes, dice aquí. Hacemos las preguntas. Pastor, Au. no se alcanzó a escuchar lo último. Bueno, ahí Lo que dijo del camino, algo del camino. ahí tiene que decir. ¿No se alcanzó a escuchar, pastor? Muy bien. Vamos a hacer la pregunta. Ahora pasamos a las preguntas ahí del verso 12 al 13. ¿Por qué se compara la iglesia con el cuerpo? Versos 12 y 13. Porque somos muchos miembros, pero somos uno solo en Cristo. Muy bien, excelente respuesta. ¿Qué lecciones espirituales aprendemos con referencia al simbolismo del cuerpo? Que como todos en el cuerpo se ayudan entre sí, no hay uno eh, no hay uno que sobre en sí, lo mismo en la iglesia, todos nos tenemos que ayudar entre sí. No hay ninguno que falte o que sobre en la iglesia. Todos colaboramos de la misma manera, puede ser. Todos somos necesarios dentro de la iglesia. Ya, muy bien. Describa los dones del 28 al 31 que no aparecen en la lista anterior. Los 9 que mencionamos, ¿cuáles son los del 28 al 31? ¿Qué es lo que puso primero Dios en la iglesia? Apóstoles, ¿qué más? Vaya participando, abra su Biblia. Profetas, Profeta, maestro, ¿Ya? Que ayudan. Los que ayudan, los que ministran, por ahí dijimos los tesoreros. el don de liderazgo. Ya. Muy bien. Ya. Hermana Daniela, ahora te respondo. Le respondimos la pregunta. Lo que pasa ahí, el mejor camino que ofrece, ¿me está escuchando ahora o no? Porque tu internet está bajo. Sí. Ya, lo que pasa, hermano Luis, terminamos de leer la lectura
del 12:31 dice, procurad pues los dones mejores, dice Pablo, mas yo os muestro un camino aún más excelente. Entonces la pregunta fue, ¿cuál es el camino más excelente que Pablo está ofreciendo? Esa es la pregunta. Entonces hermano Luis dice que es el capítulo 13 de Primera Corintios, la preeminencia del amor. La preeminencia del amor, sí. Sí, ese es el camino más excelente, porque todo lo demás es cosa de pambalina, es cosa de chaya. Pero lo demás, lo que Dios más ofrece, el Pablo lo que ofrece acá, esto. Por eso dice, si yo hablase en lengua humana y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como símbolo que retí. No sé si pudimos responder a tu pregunta. Sí, gracias. Hermana Angélica, levantó su mano o no. Pregunte. Mientras más Sí, preguntas, aprendemos mejor. este versículo, Pastor 24, dice, porque los que en nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que les faltaba. Sí. ¿Quién puede objetar cómo Dios reparte los dones? Amén. Nadie de nosotros puede objetar eso. Y Sí. Dios da los dones conforme al amor que Él tiene para con nosotros. Y esto a mí siempre me ha impresionado cómo Él reparte esos dones. Porque aquí lo dice en la palabra, porque los que nosotros son más honestos no tienen necesidad, mas Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor a los que les faltaba, a los que Él consideró que les faltaba. Sí, exactamente. Amén, pues. Dios sabe lo que falta en su iglesia. Y Dios quiere que ningún don falte. Y yo creo que Dios a cada iglesia le entregó todo lo que necesita. ¿Cómo vamos a descubrirlo? A medida que profundizamos en la palabra, a medida que nosotros profundizamos en Él, en su presencia, más que a veces hoy día la iglesia más conoce los reglamentos, estatutos, pero no conoce la Biblia. ¿Ya? Por eso estamos leyendo el enrejado. Más conocen cómo enrejar mejor el templo y no conocer la viña del Señor. ¿Ya? Esa es la enseñanza que estamos sacando. Y este tema de los dones es muy importante, por ejemplo, ya que estamos pensando en el evangelismo para septiembre, yo creo que es importante que en este caso los líderes, los pastores, vean bien quiénes están capacitados para esa tarea. De llegar a veces, se pone cualquier hermano un tema de calle. Ah, sí. Todos sirven para lo mismo. Ah, exactamente. La idea es que tampoco los hermanos ya que no se sientan capacitados, no se sientan tampoco nerviosos o que no vayan. Eso también hay que, a veces la gente no va porque me va a tocar esto, van a trabajar en ese sistema. Amén, sí. Por eso a medida que la iglesia, por eso el otro día, ¿quién escuchaba la predicación del domingo? Dije, mientras conozcamos la visión y misión de la iglesia, cada uno va a estar encajado donde Dios sabe que debe estar aquí. Yo me identifico en esto. Es lo mismo en la familia. Cada uno cumpliendo su rol dentro del núcleo. Muy bien, un buen uso de los dones. Vamos a ir rápido con esta lectura. ¿Quién nos puede ayudar a hacer una lectura rápida que pueda leer bien, respetando los puntos y las comas? Y capítulo 14 de Corintios. Con esto terminamos. Ya, que el amor sea su meta más alta, pero también deberían de ser las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, le hablará solamente a Dios, dado que la gente no podrá entenderle. Hablará por el poder del Espíritu, pero todo será un misterio. En cambio, el que profetiza fortalece a los otros, los anima y los consuela. La persona que habla en lengua se fortalece a sí misma, pero el que dice una palabra de profecía fortalece a toda la iglesia. Yo desearía que todos pudieran hablar en lenguas,
pero más aún me gustaría que todos pudieran profetizar, pues la profecía es superior que hablar en lenguas, a menos que alguien interprete lo que se dice, para que toda la iglesia se fortalezca. Siga, hermana, hasta el 25. Ah, ya. Amados hermanos, si yo fuera a visitarlos y les hablara en un idioma desconocido, ¿de qué les serviría a ustedes? En cambio, si les llevo una revelación o un conocimiento especial o una profecía o una enseñanza, eso sí les sería de ayuda. Aún los instrumentos animados como la flauta y el arpa también, no, perdón, tienen que emitir sonidos nítidos o nadie reconocerá la melodía. Si el toque de la trompeta no es entendible, ¿cómo sabrán los soldados que se les llama a la batalla? Lo mismo puede, lo mismo ocurre con ustedes. Si habla a la gente con palabras que no entienden, ¿cómo podrían saber lo que ustedes dicen? Sería igual que hablarle al viento. Hay muchos idiomas diferentes en el mundo y cada uno tiene un significado, pero si no entiendo un idioma, soy un extranjero para el que lo habla y el que lo habla es un extranjero para mí. Lo mismo ocurre con ustedes, ya que están tan deseosos de tener las capacidades especiales que da el Espíritu, procuren los que fortalecerán a la iglesia. Por tanto, el que habla en lenguas también debería pedirle en oración la capacidad de interpretar lo que se ha dicho. Pues si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero no entiendo lo que digo, ¿qué debo hacer entonces? Oraré en el espíritu y también oraré con palabra que entiendo. Cantaré en el espíritu y también cantaré con palabras que entiendo. Pues si alabas a Dios solamente en el espíritu, ¿cómo podrán los que no entienden alabar a Dios contigo? ¿Cómo podrán unirse a tus agradecimientos cuando no entienden lo que dice? Tú darás gracia muy bien, pero eso no fortalecerá a la gente que te oye. Yo lo agradezco a Dios que hablo en lenguas más que cualquiera de ustedes, pero en una reunión de la iglesia para ayudar a otros, preferiría hablar 5 palabras comprensibles que 10.000 palabras en un idioma desconocido. Amados hermanos, no sean infantiles en su comprensión de estas cosas. Sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos. En las escrituras está escrito: hablaré a mi propio pueblo en idiomas extraños y mediante labios de extranjeros, pero aún así no me escucharán, dice el Señor. Así que, como ven, el hablar en lenguas es una señal no para los creyentes, sino para los incrédulos. La profecía, sin embargo, es para el beneficio de los creyentes, no de los incrédulos. Aún así, si los incrédulos o la gente no entiende esas cosas, entran en la reunión de la iglesia y oyen a todos hablando en un idioma desconocido, pensarán que ustedes están locos, pero si todos ustedes están profetizando y todos los incrédulos o la gente que no entiende esas cosas entran en una reunión, serán convencidos de pecado y juzgados por lo que ustedes dicen. Al escuchar sus pensamientos secretos quedarán al descubierto y caerán de rodillas y adorarán a Dios declarando: en verdad, Dios está aquí entre nosotros. No, perdón, entre ustedes. Gloria al Señor. Es. Qué linda lectura, ¿no? Qué linda, hermosa lectura. Gracias, hermana Monserrat. Hermosa, cómo la palabra es tan clara, ¿no? Pero ¿por qué hacemos todo lo contrario? Entonces, ¿qué beneficio o ventaja tienen los dones de lengua y profecía? Según los versos 1 al 5, según el texto. Nosotros respondemos según el texto, no lo que yo pienso. Porque si nosotros decimos lo que pensamos, lo que queremos decir, vamos a caer en mala interpretación. Sí. Capaz que se nos cae el internet. No. ¿Están por ahí o no? Sí, que hay un internet. Vuelve de nuevo.